y a mí me ha tocado comentaros cuál es el funcionamiento cognitivo en un envejecimiento saludable y normal, en funciones cognitivas tales como pues, las que todos conocemos, ¿no? Pues, tales como la memoria, el lenguaje, la atención y otras que veremos. Ahí está, ya estoy. Bueno, entonces vamos a empezar con esta curva. Fijaros en esta curva porque aquí lo que nos indica, bueno, esta es una discusión que como veis hay dos curvas bien diferentes, una que empieza muy abajo y la otra muy arriba, que es cómo traemos las funciones cognitivas a este mundo cuando nacemos, si las traemos muy desarrolladas o no, y había dos teorías, con la serie que nacemos con todas las funciones cognitivas ya adaptadas según nuestra genética, y luego, en la medida que envejecemos, las vamos perdiendo y las vamos bajando en esas funciones. Y hay otra teoría que dice que nacemos con una carga genética X la que sea, y en la medida que nosotros, por nuestra experiencia y la formación y tal, nuestras funciones van mejorando. ¿Sí? Pero esta va mejorando y sube mucho y se queda ahí arriba. Entonces, la realidad es que sí, obviamente nacemos con una carga genética, con unas capacidades, que esta es la curva real, ¿eh? Nacemos con unas capacidades y creo que ha dicho Jesús, en la medida que avanzamos en años, y Juan me parece que también, en la medida que avanzamos en años y llegamos hacia los 50 así, ahí estaría el cenit y a partir de ahí iríamos bajando en esas capacidades, pero quedaros con esta curva porque vamos a hablar de ella más adelante cuando hablemos de lo que podemos hacer para que esa pérdida de capacidades se frene o por lo menos no sea muy grande y podamos llegar a la vejez de manera mucho más saludable. Bueno, entonces, como vamos a hablar de funciones, vamos a hablar de lo que es adímena la inteligencia, ¿eh? Ahí en casi todas las funciones hay varios tipos lo mismo que la inteligencia, hay varios tipos de inteligencias, pero fundamentalmente vamos a ver dos. La inteligencia cristalizada, que se llama, esta es la inteligencia cristalizada, que viene a ser aquello que nosotros, pues, en la medida que hemos estado yendo a la escuela, hemos aprendido cosas, o por nuestra experiencia, todo eso que hemos aprendido de multiplicar o historia o capitales de Europa o todas esas cosas han quedado cristalizadas en nuestra memoria. Entonces, algunos, si tenemos aquí suficiente edad, creo que ninguno, pues también nos tocó aprender de memoria, no a mí, pero pues la lista de los reyes godos, etcétera, y seguro que si alguien se anima en la sala puede hasta recitar los ríos de la península de memoria porque lo aprendimos así. Y esa es la inteligencia que nosotros tenemos ahí cristalizada. Pero hay otro tipo de inteligencia que es la fluida, a ver si me aclaro con esto, y esta es la que nos permite afrontar problemas o situaciones, aunque no las hayamos vivido nunca, aunque no las hayamos experimentado, pero tenemos esa capacidad, gracias a esta inteligencia, de resolver problemas o resolver situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si venimos a este test, que es un test que, como veis, hay una serie de triángulos dentro del cuadrado que tiene una secuencia. Entonces, aquí os voy a pedir que penséis, según esa secuencia, la serie que sigue, empezando por esta, la serie esta que sigue, ya veis que aquí tenemos una que no tiene. ¿A cuál de los cuadrados que tenemos a la derecha B, C, D y E correspondería? ¿Cuál de ellos correspondería ahí? ¿Sabríais decirme? ¿La? ¿B? ¿Más? Sería la C. Sería la C. Como veis, hay uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y luego arriba, derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esa es la serie. Aquí también, izquierda, arriba, aquí entonces sería izquierda, arriba. Sería eso. Pero bueno, resolver eso, por ejemplo, nunca habéis visto, me imagino, este test, ¿no? Y podríamos haberlo hecho perfectamente. Esta con la edad decrece un poco, sí que baja un poco en la medida que avanzamos en edad, pero sin mucha, no es muy problemático tampoco la pérdida que hay. En psicología hay una
Espérate, lo voy a decir. Hay una cosa que llamamos la velocidad de procesamiento de la información, que es la que vamos a ver, que es algo importante porque nos dice con qué capacidad o con qué velocidad podemos hacer operaciones mentales, por ejemplo, tales como, pues no sé, pues sumas o multiplicar o cosas así, o cuando leemos un texto, la velocidad de procesamiento que tenemos de lo que estamos leyendo, de cómo nos estamos enterando. Esa es la rapidez que mi cerebro puede hacer ciertas cosas. Con la edad sí que se nota que ahí empezamos a ser un poquito más lentos, pero lo podemos hacer. Nos requerirá más tiempo procesar cualquier información, requerirá un poquito más de tiempo, pero terminamos haciéndolo tan bien como cualquier persona joven, ¿vale? En cuanto a la atención, bueno, esta es una de las funciones cognitivas una de las más importantes, pero ya os digo que hay diferentes formas de atención y no todas evolucionan de la misma forma, no todas se pierden de la misma manera, hay algunas que se mantienen mejor que otras y las vamos a ir viendo. Mira, hay, por ejemplo, un tipo de atención que es básica, que es el sistema de alarma. El sistema de alarma, por ejemplo, en cualquier persona, esta no se pierde ni con la edad. En cualquier persona, incluso personas que puedan tener alguna demencia, si oyéramos un estruendo ahora en la calle, todos, seguro que todos en esta sala miraríamos hacia donde hemos oído el ruido. Ese es el sistema de atención de alerta, ¿no? El sistema de alerta. Luego hay otro tipo de atención, que es la atención sostenible, o la sostenida, que es esta. Es que no entiendo muy bien el puntero, pero ya voy. Que es la sostenida, ¿no? Y esta es la atención que nos permite centrarnos, por ejemplo, en la lectura de un libro o viendo una película, pero que tenga una cierta duración y lo podamos hacer sin que nuestra mente divague o a problemas o nos haga ruido, ¿no? La mente. En cierto tiempo tendría que ser eso, ¿no? Que tú estés centradito en el libro un buen tiempo. Y luego tenemos la atención selectiva, que es otro tipo de atención, que creo que es la que tenéis todos ahora, porque espero que me estéis atendiendo, que es la atención centrada en una cosa sin que nos interfiera o lo que está hablando el de atrás o cosas que tenemos que hacer más tarde. Es una atención selectiva. Vosotros habéis decidido escucharme a mí en lugar de, bueno, pues atender o porque el teléfono no suena el WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es otra de las capacidades. Esta es una atención un poquito más compleja. La atención alternante, que es otro tipo de atención, esta es la que nos permite hacer una actividad, parar de hacer la actividad, atender a otra cosa, pero cuando volvemos sabemos en qué punto hemos estado y seguimos con la actividad que estábamos. Por ejemplo, si estamos en la cocina, imaginaos preparando una paella, me suena el teléfono, yo voy, atiendo al teléfono y luego cuando vuelva no voy a tener mayor problema en saber en qué punto lo he dejado o puedo tener que pensar qué pasos he dado, a ver, hasta dónde he llegado yo con esto de la paella, pero vamos a ser capaces, y en la medida que envejecemos, pues vamos perdiendo un poquito, pero nos va a costar, por la velocidad de procesamiento de la información que os decía un poquito antes, a lo mejor nos va a costar un poquito más darnos cuenta y decir, ahí va, sí, pues había llegado hasta aquí y sigo a partir de aquí, pero lo vamos a hacer a pesar de perder cierta capacidad. Vale, y luego estaría la atención dividida. La atención dividida, esta es mucho más complicada. Esta sería como cuando, imaginaos que vamos en coche, vamos con un acompañante, y de esto las mujeres tenemos fama de saber mucho, que somos capaces de hacer más de una tarea, somos multitarea. O sea que la atención dividida la trabajamos mucho nosotras. Bueno, eso dicen, que yo conozco muchos hombres que lo hacen muy bien también. Pero es como cuando vais en coche, ¿no? Vamos en coche, vamos hablando con una persona y como tenemos la parte de conducir, es una función instrumental, la tenemos tan interiorizada, lo hacemos tan bien que vamos atendiendo la conversación y vamos efectivamente sueltos y hablando de lo que sea. ¿A vosotros nos ha pasado, por ejemplo, o ir a trabajar o donde sea, coger el coche y habéis llegado
al sitio donde vais todos los días y no os habéis enterado del camino que habéis hecho porque habéis ido pues, pensando en lo que toca hacer o no. Eso nos ha pasado a todos aquí. No es que desconectemos de la carretera, en absoluto. Vosotros habéis frenado, habéis hecho todo lo que había que hacer en la carretera, pero habéis sido capaces de atender a eso y además atender a un problema que tengáis en... pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yendo en ese coche con esa persona y estáis hablando y vamos de viaje a Madrid a ver el Museo del Prado y empezamos a entrar en una ciudad que no conocemos. Yo puedo estar atendiendo muy bien, pero ahí mi atención se tiene que centrar, decirle, oye, para de hablarme porque ahora me tengo que centrar en por qué calle tengo que ir o lo que tengo que hacer. Esta es un poquito más complicada y esta sí que decae bastante con la edad. Bueno, en cuanto a memoria, bueno, la memoria suele ser una de las quejas principales en las consultas, ¿no? de la gente mayor, porque, bueno, y de la gente joven también, mucha gente joven también, porque lo de la memoria es para hablar largo, pues es una de las que más preocupan por la edad, pero depende de, aquí también os digo que hay varios tipos de memoria y dependerá del tipo de memoria que sea. Y no todos decaen con la edad tampoco, no todo tipo de memoria. Hay algunas que se mantienen bastante bien. Vamos a ver. El tipo de memoria es el conocimiento general, la memoria que llamamos semántica, vamos, que es un nombre sin más. Es el conocimiento general que tenemos por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido en la escuela, de las cosas generales del mundo. Pues aquí todos más o menos, si leemos el periódico o estamos al día de las cosas que pasan, es ese tipo de memoria, que esa decae un poquito, pero tampoco mucho con la edad. Hay una episódica, que esta es la que, esta se corresponde a lo que nosotros hacemos, es muy nuestra, es lo que hemos comido, hemos desayunado esta mañana, donde hemos estado este fin de semana, y memorias de este tipo, que estas también decaen un poquito con la edad, pero tampoco demasiado. Y hay otro tipo de memoria, bueno, hay un problema en este tipo de memoria. A ver, no van a salir, bueno, estoy esperando que salgan unas imágenes ahí, pero va a ser en otro momento. Por ejemplo, en este tipo de memoria es, ¿a que os suena la frase de ¿dónde he dejado las llaves? ¿No? Bueno, pues estas cosas nos pasan a todos, pero yo creo que no es tanto falta de memoria como falta de atención, porque a mí me pasa, cuando llego a casa, si no dejo las cosas en el sitio donde dejo siempre, y entro como elefante en cacharrería, y voy dejando el bolso, al final no sabes exactamente dónde has dejado las llaves si no están en el sitio de siempre, pero eso es falta de atención, porque yo no estaba atenta cuando llegaba a casa en donde dejaba cada cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, es un problema que yo creo que tenemos todos. Está la autobiográfica, que esta se mantiene incluso en personas con ciertas patologías también. La autobiográfica es toda esa memoria que es nuestra, que es de cuándo nacieron mis hijos, cuándo me casé, si me casé, a dónde fui de viaje de novios y cosas así que son autobiográficas, son de mi vida, y esta se suele mantener bastante bien. Hay una memoria que llamamos procedimental, que son habilidades que nosotros aprendemos a fuerza de entrenar. Pues una habilidad de esas podría ser andar en bicicleta, la que hemos comentado antes de conducir, o si yo soy carpintero y tengo mucha experiencia en utilizar no sé qué tipo de herramienta, esa memoria no se va a perder nunca. O sea, va a llegar a la edad que llega, a la ancianidad, con la memoria prácticamente intacta en este tipo de memoria. Y la memoria prospectiva, voy a ver si hay suerte y sí, la memoria prospectiva es la que más problemas nos da, es aquella que necesitamos para saber qué tengo que hacer a futuro. Y a futuro, a corto plazo o a largo plazo. ¿Alguno de vosotros apunta las citas con el médico y cosas así en el calendario de la cocina? Sí, totalmente. Yo sí. Esa es una buena herramienta para compensar, porque si tenemos una cita dentro de 2 meses y probablemente se nos va a olvidar, pues la apuntamos
o en el calendario de la cocina, que es una agenda maravillosa, o en alguna agenda, o en un dispositivo tipo teléfono, pero tenemos herramientas que nos ayudarán con este tipo de memoria. Pero no decae con la edad también, pero no. A ver, ¿ves? Ahí estaba. Pero no demasiado. El lenguaje, fíjate, es una de las cosas que se mantiene con la edad y además mejora, porque nosotros en la medida que avanzamos en edad vamos enriqueciendo nuestro lenguaje, pues leyendo o viendo, bueno, no sé si somos cinéfilos a través de cine o sobre todo tratando con otros congéneres, que es como uno mejor se enriquece, que ya lo ha dicho Jesús. Se mantiene el léxico y además se mejora. Pero hay veces que nos pasa y aquí a todos nos ha pasado, no me digáis que no, que nos encontramos con alguien, empezamos a hablar y estás todo el rato, ¿y cómo se llamaba? Ay, ¿cómo era? Pues, ¿cómo se llamaba? Y no, lo tengo en la punta de la lengua. Eso nos pasa y no es nada grave, no es que hayamos perdido la memoria, sino que es un fenómeno que sucede porque tú a esa persona le despides, cuidando no decir ningún nombre que no corresponda, y al de unos metros dices, ostras, pero si era, y te viene, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas nos pasa. Con el lenguaje lo que sí nos puede pasar es que si yo, por ejemplo, hay unos test que se piden, si yo os pido que me digáis en un minuto todas las palabras que se os ocurran que empiecen por S, lo vais a hacer perfectamente, pero probablemente en la medida que vamos avanzando en edad, la velocidad de procesamiento que hablábamos antes va a hacer que vayamos un poquito más lentos, pero lo vamos a hacer también como una persona joven. Ahí no va a haber ningún problema, o si empezamos a ver imágenes, yo os muestro láminas de imágenes aquí y os digo ¿qué es? Bueno, pues nos costará más o menos, pero terminamos haciendo también, o sea que, como veis, con el lenguaje no vamos a tener ningún problema. Hay otro tipo de habilidad cognitiva, que es la visoperceptiva, que sin más, pero es una habilidad importante porque es la que nos permite comparar. Es la que nos permite comparar entre 2, 3 o más cosas para ver si son iguales o son diferentes, que en nuestra vida diaria eso es importante. O la visoespacial, es una habilidad también que nos dice la posición y el movimiento y la dirección de los objetos. Fijaros, esto es importante en la calle, por ejemplo. Y este es un test que os voy a pedir que me digáis también. Arriba tenemos una imagen y se corresponde con con cuáles de las de abajo se corresponde según vosotros. Tendréis que girar o... Efectivamente lo habéis dicho bien, es la segunda y la cuarta. Están en diferentes posiciones y coincide con las dos, o sea que de visoespacial andáis perfectamente. Muy bien. Luego hay otra habilidad que son las habilidades constructivas. Estas también, bueno, estas se utilizan ya para hacer test con gente que, bueno, pues que tiene alguna pérdida de memoria o pérdida de tal, y llegan al neurólogo, pues igual habéis acompañado a algún familiar, y lo que se suele hacer es, no estos test, pero suelen hacer ese tipo de test, o copiar una figura, o construir una figura, o se pide que dibujen, no voy a decir qué, por si acaso tenéis que ir algún día, que dibujen, es un dibujo muy de todos los días, muy que lo vemos habitualmente, y pues si tienen algún problema no son capaces de hacerlo bien, siendo una cosa muy elemental y muy sencilla. Bueno, estos son marigorringos. ¿Cómo son marigorringos de castellano? Mariquitas. Pero ya veis que mariquitas hay muchas aquí, pero no hay ni una que sea igual a otra. Quiere decirse que los seres humanos somos un poco como ellas, todos somos singulares. Y nuestra singularidad y nuestra diversidad, mi diversidad es una palabra que me gusta muchísimo, me encanta esa palabra. La diversidad es una combinación de nuestra carga genética, de con qué carga genética hemos nacido, con qué capacidades, pero también de nuestra experiencia y de todo lo que hayamos trabajado en nuestra vida. Eso nos da mucha singularidad a cada uno de nosotros.
Y llegamos a una cosa que me encanta, la reserva cognitiva, que a mí me parece fascinante. Yo desde que estudié en el máster lo estoy leyendo todo lo que puedo sobre ella porque me gusta mucho. Ya ves lo que está haciendo aquí el individuo, ¿no? Metiendo moneditas en el cerdito. Bueno, pues la reserva cognitiva viene a ser, es lo que nos diferencia además, como las mariquitas, unos de otras. Es un poco lo que tú ahorras, lo que tú vas metiendo en esta hucha, pero todo lo que está en tu mano. Quiere decir, que es todo lo que haces desde que inicias tu formación, tu paso por la escuela, tus experiencias personales y todas las actividades que tú vayas haciendo van mejorando esa reserva cognitiva, que es un factor de protección frente a la demencia. Fijaros lo que estamos diciendo, frente a la vejez más patológica. Quiero decir que la idea, el mensaje es que está en nuestra mano, y luego Gonzalo nos va a explicar estupendamente bien todo lo que está en nuestra mano hacer para que esa reserva crezca, para seguir metiendo ese dinero, esas monedas en la reserva. El cerebro es eminentemente social, nuestro cerebro es social, nuestro cerebro necesita vivir en sociedad y de hecho nosotros necesitamos vivir en sociedad y de hecho la gente que se aísla, que con la edad es una cosa, bueno, un poco habitual, si te aíslas y pasas semanas sin salir de tu casa se va a atrofiar y va a estar cognitivamente peor. Mientras que si tú te relacionas con gente de tu entorno, pero además, si haces, que del ejercicio físico nos hablará Gonzalo, pero yo quiero hablar del ejercicio cognitivo. Si tú, a ver si le doy para atrás, eso es. Si tú haces, ¿ves? A este cerebro lo tenemos haciendo ejercicio. El ejercicio, que también lo ha comentado Jesús en su ponencia, el ejercicio físico ayuda a mantener nuestro cerebro más saludable y con más actividad. Todo lo que se entrena mejora, tanto física como mentalmente. Esa es la idea. Todo lo que se entrena mejora con toda seguridad. Conseguimos que nuestra reserva cognitiva se haga mayor y llegar a la vejez, pues, sobre todo, si lo hemos hecho, a ver, hacer sudokus está bien. Está muy bien, hacer crucigramas está muy bien, es un tipo de actividad mental que ayuda en eso. Además, hacer un sudoku, fíjate, ponemos en funcionamiento aspectos que hemos visto, la atención, ponemos la memoria de trabajo, ponemos la percepción también porque hay que comparar cuadros, ponemos muchas de esas actividades en marcha con estas cosas y está muy bien. Pero si somos capaces de hacer un poquito más, como aprender un nuevo idioma, enhorabuena a los que sois bilingües, sean el idioma que sean, porque hay una investigación que ha demostrado que los bilingües, si van a tener una demencia, que al final la van a tener, tardan 4 años más, la media son 4 años más que el resto de del mundo en aflorar, por lo menos en que salga la patología. Entonces, si queda demostrado, como nos han dicho además en la neurogénesis también, si queda demostrado que nosotros, incluso a estas edades, yo tengo 64 años, a estas edades, si vamos a dar clases de guitarra, porque la música es estupenda y es una de las cosas que mejora la reserva cognitiva, o nos animamos a aprender chino, yo qué sé, lo que queráis, algo que os guste, obviamente no vamos a torturarnos con cosas que no, eso quiere decir que vais a mejorar vuestra reserva cognitiva y vamos a ser capaces, aparte de lo que hablemos luego de alimentación y ejercicio físico y tal, el ejercicio cognitivo es fundamental y muy, muy importante. O sea que os animo a que os dediquéis a formaros y a estudiar y a hacer otras cosas.